Y ahora quiero darle la bienvenida vía Skype a Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, buenos días, bienvenida. Así es. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial. Mi agradecimiento por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Como ya lo mencionaba al inicio del programa, pues el caso Sobornos 2012-2016 está prácticamente llegando ya a su final. En una semana se realizará esta audiencia de casación y con eso pues ya podría tener un desenlace. Quisiera empezar preguntándole su apreciación de este caso que se ha vuelto emblemático en el país. Pero es un caso sumamente importante, no solamente por las incidencias jurídicas, sino también por las políticas. Pero yo creo que está marchando y estamos, como bien anota usted, llegando al final de la jornada. La próxima semana habrá la audiencia que está anunciada, que ha sido convocada, y de acuerdo con la norma, inmediatamente después tienen que dar la resolución verbal los jueces de la sala que les ha correspondido conocer. Luego vendrá la notificación por escrito, la resolución escrita, y las personas que se sientan perjudicadas con la resolución podrían interponer un recurso horizontal, sea de ampliación o de aclaración. No queda más. Ahí quedaría ejecutoría de la sentencia y de estricto cumplimiento. Lo lamentable que veo es que las personas están desapareciendo para generar impunidad, para no cumplir con la sentencia. Ahora, precisamente sobre ese punto, el hecho de que usted menciona que las personas estén desapareciendo para poder evadir el cumplir esa sentencia, otros veíamos que de los procesados, como es la ex ministra Duarte, ha buscado asilo humanitario en una embajada en Argentina. ¿En quién podría recaer una responsabilidad en ese sentido? Porque lo que se comienza a cuestionar es que si esas medidas que se dictaron para los procesados fueron realmente las idóneas, considerando la magnitud de este caso y no preveyendo que podía darse algo como lo que estamos viendo, ¿no? Que al final del proceso haya quienes pudieran evadir la justicia. Bueno, lamentablemente existe un sustento jurídico, está escrita la norma, que posibilita la implementación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Lógicamente que los jueces deben tener muchísimo cuidado, pero también existen elementos en los cuales se basan para dictar una medida alternativa. Por ejemplo, la señora Duarte indicó que tenía un hijo menor de edad y que no tenía con quién más dejarle, pues hay que hacer una ponderación y en ese caso lo que fue aplicable fue precisamente un arresto domiciliario, ¿no? Yo creo que el tema fue del dispositivo electrónico, porque no era un dispositivo monitoreado, de acuerdo con lo que escuché en algún medio de comunicación, sino que le facilitaba a ella movilizarse a cualquier ciudad. En lo que se refiere a la señora Reyes, que tampoco está cumpliendo la presentación en la judicatura o en la fiscalía como le habían ordenado, y yo no sé, ella sí creo que tenía dispositivo electrónico, y también el señor Viteri, ¿no? que igualmente ha incumplido la presentación en las oficinas correspondientes. Bueno, y precisamente creo que está fallando el control del dispositivo. Creo que está fallando el control del dispositivo. Pero eso es lo que se ha conocido, ¿no? Y estaría por tratar de confirmarse esa información. El ex asambleísta Viteri, cuyo paradero pues no se conoce, el abogado decía que él tampoco sabía, tenía constancia de dónde se encontraba, y la asambleísta Bonilla que tampoco se habrían presentado los dos desde hace unas semanas, desde el 13 de agosto, no habrían cumplido con la medida impuesta. ¿Qué pasó ahí que recién, prácticamente 10 días después, los ecuatorianos conocemos que no estaban cumpliendo con el hecho con la medida impuesta, que era presentarse semanalmente? Y además, inmediatamente después de que no haya cumplido, tendría que haberse iniciado un procedimiento. Pero eso sí es un error de quién entonces, doctora. Bueno, yo no sé, tal vez sea del control del dispositivo. Me parece que hay una oficina que controla los dispositivos, ¿no? Que recibe todas las evidencias, las movilizaciones de las personas que están usando este dispositivo. Pero ¿y ahí qué hubiera sido lo competente? Si se realiza este informe inmediatamente, al darse cuenta de que no han cumplido inmediatamente con la medida, tendría que convocarse a una audiencia y en esa audiencia cambiarse la medida a la prisión preventiva. Pero bueno, eso no se lo hizo. Lo cierto es que ahora el 3 de septiembre se ha fijado como fecha para que el tribunal realice esta audiencia de casación una vez que fue admitido a trámite este recurso, que es un recurso que no va dirigido a analizar nuevamente ni las pruebas ni el hecho en sí, sino a ver si es que hubo un error de sentencia. De lo que usted conoce, ¿podría quizás caber el hecho de que haya un error
un error de derecho dentro de esta sentencia de segunda instancia? Bueno, depende, ¿no? Precisamente el recurso de casación es un medio de impugnación sobre una sentencia de segunda instancia y que tiende, y lo extraordinario es precisamente, como usted bien anota, en que no analiza el proceso, sino solamente la sentencia, solo la sentencia. Tiene que analizar si la sentencia está bien construida, si además se ha sujetado a los parámetros establecidos para la elaboración, para la motivación de una sentencia, y tendría que revisar si estaría dentro de las causales señaladas por el COI para que proceda el recurso de casación, en lo que se refiere a la violación de la ley en la sentencia, exclusivamente en la sentencia. Esta violación de la ley puede ser de tres maneras, ¿no? Por interpretación errónea de la misma, por contravención expresa del texto o por indebida aplicación de la ley. Tendría que analizar, la sala debió haber analizado el momento que recibió e hizo su pronunciamiento sobre la admisibilidad. En muchas ocasiones los recurrentes realizan unos escritos como si se tratara de un recurso de apelación o de tercera instancia, en el cual hacen objeciones a la valoración de la prueba. Eso realmente no es correcto, o quizá a otros elementos que no tienen nada que ver con la casación. Pero cuando me refiero a la indebida interpretación, existen sentencias de la Corte Nacional, también de la Corte Constitucional, y hay sentencias en derecho comparado, como en Colombia, por ejemplo, en que sí se permitiría analizar si las reglas de valoración de la prueba han sido tomadas en cuenta, si no hay violación a las reglas de valoración de la prueba. El Código Orgánico Integral Penal establece una prohibición expresa que se revise la prueba. Revisar la prueba es diferente a revisar las normas de valoración de la prueba. Ese es un recurso sumamente técnico. Yo creo que deben haber elaborado en esa forma. Existen abogados de mucha experiencia que están patrocinando a los procesados hoy sentenciados y deben haber elaborado debidamente con la técnica correspondiente, con las exigencias formales y de fondo que exige un recurso de esta naturaleza. Pero como ya la sala que va a conocer que está conociendo este tema, ya hizo la admisibilidad, el estudio de la admisibilidad del recurso, ya debe haber establecido los parámetros por los cuales les desechó algunos y otros continuó. Corresponde entonces en la audiencia oral hacer la fundamentación sobre los puntos que son admitidos por la sala, o sea, los que han sido debidamente fundamentados. Ahora eso podría modificar la sentencia, porque existen dos posibilidades. O declara, una vez que sean escuchadas las fundamentaciones, porque eso es lo básico, y estamos en un procedimiento netamente oral, escuchan las fundamentaciones y no es correcta esa fundamentación, no está bien hecha la invocación de la causal, entonces sería desechado el recurso de casación y la sentencia inferior estaría confirmada. Pero también puede darse el caso de que sí exista, y por esa razón cita la causal y por esa razón se modifica la sentencia. Ahora, doctora, los cargos o casos que son admitidos en casación tienen que ver directamente con la autoría de los procesados y también con la existencia del delito de cohecho. Siendo así, ¿usted considera que en este caso debería ratificarse la sentencia? Bueno, depende de cómo hayan planteado, ¿no? Es la primera vez que tengo esa información, que si aluden a la responsabilidad, a la evaluación de la responsabilidad como la autoría, pues eso debe estar bien fundamentado. De lo contrario, si la sentencia no está elaborada con la debida fundamentación, porque como le digo, no puede analizar absolutamente nada más, entonces aceptaría, ¿no? O quizás una modificación del tipo de responsabilidad, de la calificación de la responsabilidad. Y en cuanto a los elementos del delito, eso tiene que estar bien definido, porque si faltaría algún elemento, también se podría caer la sentencia, ¿no? Pero estoy segura de que sí existen elementos suficientes de configuración del delito, ¿no? Porque es lo primero que hace un juez, pues analizar la tipicidad y luego la antijuridicidad para luego llegar a la culpabilidad. Ahora, usted ya bien lo señalaba que el día de la audiencia pueden pasar dos cosas. Una, que el tribunal acepte que hubo un error en esa sentencia y dé, obviamente, esa decisión después del proceso de la audiencia. ¿Qué pasaría entonces si en ese momento se reconoce que sí, que hubo un error de derecho?
que hubo un error, pero puede ser también un error parcial. Entonces se modifica nomás la sentencia. No es que se le revoca íntegramente la sentencia, pero también puede haber otra posibilidad. El momento que se vaya a dilucidar el asunto ya por parte de la sala, luego de la audiencia de fundamentación, en que encuentre que no está motivada la sentencia. Entonces, si no está motivada, eso produce una nulidad. Regresaría a la sala para que se dicte una nueva sentencia. Pero eso debió haber sido alegado, ¿no? Debió haber sido un motivo de la fundamentación del recurso. Ahora, pero si hubiera este error parcial, como usted lo dice, ya en tiempos, ¿qué pasaría? ¿Esto sería de resolución inmediata? ¿Tomaría algunos días? Todo es inmediato, porque ese instante debe dictar la sala, y a la sala tiene ya revisado la parte de admisibilidad, digamos la parte formal, en lo que se refiere al tiempo de presentación del recurso, a que se haya hecho de acuerdo con unos parámetros que existe para proponer el recurso de casación. Entonces habrá mencionado las causales, solamente aquellas que están dentro de la ley, o sea, el requisito de legalidad, y luego también tiene que eso adecuarles a lo que considera que son las violaciones de la ley. Eso ya debe haber analizado. Ahora va a escuchar únicamente las fundamentaciones, les dará un tiempo determinado y con eso llegará a dictar la resolución verbal, después de escuchar las exposiciones, las fundamentaciones. La resolución escrita, desde luego, como tiene que ser bien motivada, eso saldrá en otros días, ¿no? Después de un tiempo prudencial. Ahora, y usted también ya lo mencionaba, ¿no? Que también está el otro caso en el que desechen ese recurso de casación y que se mantengan en que la sentencia está bien, fue bien dictaminada, y ahí queda un recurso más para los procesados que podría ser esta ampliación y aclaración. Nada más que son recursos horizontales respecto de la aclaración, algún punto que digan que está oscuro o algún punto que no se haya dilucidado completamente y que consideran que está oscuro, que hay que complementarse, o sea que había que ampliarse la sentencia. Pero pueden también a presentar incidentes, porque he visto que en este asunto y en muchos más, ¿no? Porque es público, es un asunto de tanta trascendencia, conocemos que hubo incidentes que demoraron la sustanciación. Entonces hay recusaciones, pretenden que los jueces se retiren del conocimiento del proceso. Bueno, hay excusas de asistencia, hay tantos problemas que pueden darse, pero solamente con la finalidad de alargar el procedimiento. Son como lo que se llama incidentes, ¿no? Que podrían suscitarse. Esperemos que el día 3 de septiembre se realice realmente la diligencia, porque podrían presentar algún incidente, como le digo. Y haciendo un cálculo aproximado, analizando este panorama que usted acaba de mencionar, quizás ¿cuánto tiempo podría tomar todo eso? Y se lo pregunto porque en este caso los tiempos también jugarían un papel importante, considerando que algunos de los que están procesados tienen una aspiración de participar en las elecciones para el 2021. Entonces, el tiempo, como decía, juega un rol importante para que ellos se resuelva este caso y puedan, sí o no, inscribir su candidatura. Bueno, pero por ejemplo, en el caso del expresidente Correa, él no podría solamente por este caso, si es que saldría la sentencia a tiempo, digamos, ¿no? Si saldría con ya dilucidado todos los incidentes, los recursos horizontales, no podría porque existe el resultado de una consulta popular, pues que impide la reelección de más de una vez. Impide a todas las autoridades de elección popular, entre ellos el presidente de la República. El vicepresidente de la República tiene la misma suerte que el presidente porque debe reunir exactamente los mismos requisitos. Esa es mi opinión. Entonces no solamente sería un impedimento de carácter judicial, sino también hay un impedimento de carácter político, constitucional en este caso. Bueno, yo creo que los tiempos están transcurriendo debidamente. Entonces tenemos que, si pasan los 3 días después de la notificación de la sentencia, esta se ejecutaría. Pero si hay algún pedido de aclaración o no, todavía habría un tiempito más para poder resolver. Y no sé, yo no sé exactamente en qué día podrían inscribir las candidaturas, hasta qué día. Me parece que era el 18 de septiembre y en esa fecha a lo mejor ya está concluido el proceso. Oye, usted decía que este caso va desenvolviéndose en los tiempos normales, pero hay quienes más bien dicen que este caso ha avanzado con mucha agilidad en relación a otros. Bueno, en cambio en las etapas anteriores se decía que estaba muy lento y creo que hubo incidentes de mucha naturaleza, ¿no? Uno de ellos fue precisamente el COVID, que impidió que se notifique a tiempo la sentencia de segunda instancia. Yo creo que eso demoró
hizo que demore el proceso. En cuanto a la velocidad, me parece que no es extraño. En muchos casos atienden rápidamente y en otros depende del número de procesos o la existencia de personas privadas de la libertad. Hay tantos motivos por los cuales se puede darle preferencia a un caso frente al resto, ¿no? Los jueces que están conociendo este caso, me ha parecido a mí que han actuado dentro del tiempo que debe ser lo correcto. Aparte, han dictado una resolución de lo que he podido enterarme, una resolución larga, como de 100 hojas, analizando la admisibilidad del recurso, lo cual significa que han actuado con responsabilidad también. Ahora, doctora, no quisiera dejar de preguntarle, aunque es un recurso horizontal, son recursos horizontales, como usted lo mencionaba, de ampliación y aclaración, ¿a qué podrían conllevar? ¿A una modificación quizás de ser admitidos, analizados en esa sentencia? Es decir, si son 8 años, podría haber una revisión si es que algo dictaminan que se ajusta a ese recurso de ampliación y aclaración, disminuir esa sentencia. ¿Cuáles podrían ser en la práctica el resultado del análisis de ese recurso? En la práctica, le voy a decir en la práctica, ¿no? Porque si bien la ley dice que sea cuando hay oscuridad o cuando no se ha completado el recurso, cuando tiene que ampliarse debidamente, pero en la práctica nunca se logra un efecto positivo de esa solicitud de aclaración o de ampliación. Y tampoco podría ir al fondo del tema, como usted dice, si los 8 años que apenas se equivocó, hubo una oscuridad y podría ser 6 años, no, eso sería una modificación de la sentencia, lo cual es totalmente prohibido. Y no olvidemos que es, como le decía y como usted también lo mencionó, esto solamente va hacia la sentencia. Olvidémonos del muy largo, muy corto, solamente analiza la sentencia y esa sentencia analiza eso, analiza el recurso y analiza las exposiciones orales. Entonces tiene 3 elementos que sirven para sustentar una resolución judicial, en este caso tan trascendente, un campo de acción reducido, digamos, ¿no? Que ya no analiza la prueba actuada, no, qué pena, ya no se analiza. Hay algunos recursos que no se aceptaron, la sentencia ejecutoriada para ellos. Y hay uno que era presentado a destiempo. Entonces ya hubo todas esas situaciones que impidieron que los recursos sean conocidos. Los otros no estaban bien planteados. Por esa razón es que se fueron inadmitidos. Pero yo creo que la aclaración y ampliación pues no iría al fondo mismo de la decisión sobre el recurso de casación. Doctora, y para finalizar quisiera preguntarle ¿qué espera usted después del 3 de septiembre, ese jueves 3 de septiembre como ecuatoriana, como miembro de la función judicial, dentro de este caso que, como ya lo mencionábamos al inicio, por sus connotaciones, por el hecho en sí, por quienes están involucrados en el mismo, pues se ha convertido en un caso que podría marcar un precedente dentro del país y del ejercicio de la función judicial misma, ¿no? Bueno, primero que no estoy dentro de la función judicial, yo estuve en la función judicial hace mucho tiempo, así tuve 30 años dentro de la función judicial. Pero de este caso siento un caso emblemático, yo creo que abre las posibilidades para demostrar a la ciudadanía de que la justicia es para todos, que no existe benevolencia con quienes han ejercido cargos públicos de trascendencia, que existe igualdad de condiciones como tiene que ser juzgadas las personas, que todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades. Y además, yo sí creo que en este caso se han respetado debidamente las garantías del debido proceso de acuerdo con lo que nos hemos enterado. Yo como abogada, como ciudadana, como todos nos hemos enterado que se han cumplido las garantías del debido proceso, entre ellos el derecho de defensa. No, han tenido suficiente tiempo, tienen un equipo de abogados con experiencia, con conocimiento y han podido defenderse frente a esta acusación de la Fiscalía. Yo creo que también la Fiscalía está cumpliendo un rol muy importante en la persecución de los delitos de la corrupción, ¿no? Que es un gravísimo mal que perjudica al Estado, no solamente en la parte moral, sino en la parte económica. Quiero agradecerle, doctora Yepes, que nos haya acompañado esta mañana con este análisis aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias.